Muy buenos días, querida iglesia. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Qué tal ha ido la semana hoy? Ha sido una semana, como todas las semanas, muy movidita, muy agitada, con muchas cosas por delante. Tal vez alguno de ustedes hoy vino con el corazón triste, yo no lo sé. Tal vez vino con el corazón lleno de gozo, tampoco sé. Tal vez algunos sí, conozco la realidad de algunos, pero no de todos. No sé cómo ha venido hoy a la iglesia. Sea como sea que hayamos venido, yo quiero pedirles algo. Hoy estamos ante la presencia de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Hemos venido para dejar nuestras mochilas a los pies del Señor Jesús. Cuando digo mochila me refiero a todas esas cosas que cargamos en nuestra vida, nuestros problemas, nuestras situaciones, en lo negativo. Pero si hay algo positivo, alguna alegría, alguna felicidad, algo que ha llenado tu vida de gozo, también traigamos eso y pongamos a los pies de Jesús como gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Podemos hacer eso hoy? ¿Sí? Dejar nuestras mochilas, lo que hay adentro de nuestras mochilas, a los pies del Señor y presentarnos delante de Él. Así como dice la Biblia, Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Hoy guardar silencio para escuchar la voz de Dios y para permitir que el Espíritu Santo renueve nuestras vidas. Ese es el objetivo de semana tras semana venir ante la presencia de Dios. Y en esta mañana tengo un tema para presentar con ustedes. Por primera vez voy a ocupar acá la pantalla para proyectar algunas diapositivas. El tema de hoy lleva como título Un verdadero limud. ¿Sí? Ayer Víctor me preguntó cuando le pasé el título, Pastor, ¿qué significa limud? Y le dije, vas a tener que esperar hasta mañana. Alguno de ustedes habrá visto también en el flyer de anoche el título del sermón de hoy. Así que seguramente vino pensando, ¿no? ¿Qué se trae el pastor? Hermanos, miren esa imagen. ¿Quién creen que es el que está en esa imagen? Jesús. Ustedes, de paso, estas imágenes es una captura de una película, de una serie que se titula El elegido en castellano, ¿no? The Chosen en inglés. Muy linda. El otro día, o un par de meses atrás, yo no la conocía, me habló un amigo que vive del otro lado del Atlántico, vive en Sudáfrica. El año pasado me habló y me dice, te comento que hay una serie y me contaron, me dice, que está basada, por lo menos varias partes de esa serie, en el libro El deseado de toda la gente. En serio le digo, la voy a buscar y la voy a ver. ¿Quién te dijo eso? No me dio mucha información porque él tampoco sabía mucho, pero cuando la vi recordaba varios textos, varias páginas del libro El deseado de toda la gente. Quiero que vean esta imagen. Allí tenemos a el que representa en la película a Jesucristo. Yo me quedé mirando el rostro de este hombre, ¿sí? Me impactó la mirada, ¿sí? Miren ustedes. La mirada dice todo, ¿verdad? ¿Sí o no? La mirada dice todo. Y eso me llevó a pensar, si Jesús estuviera hoy, y si yo tuviera la oportunidad de conocer a Jesús, ¿cómo sería la mirada de Jesús? Si tuviera la oportunidad de ver el rostro del Señor Jesús. ¿Cómo sería el rostro de Jesús? La Biblia dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías dice que él no tenía atractivo físico. ¿Se acuerdan el texto? En Isaías 53. Pero era una persona que atraía. Su personalidad era una personalidad atrayente. Atraía. Porque la belleza de la persona del Señor Jesús estaba en su corazón, estaba en su interior. ¿Y cómo se hace para conocer la belleza del interior de una persona? ¿Por dónde sale esa belleza? Sale por los ojos, sale por las palabras,
sale por la forma en que una persona trata a otra persona. Así que yo me imagino a Jesús, muchas veces lo hice, una persona simpática, una persona alegre, una persona paciente, una persona, sí, con carácter firme también. Cuando estudiamos las Escrituras, encontramos a un Jesús que en algunas oportunidades tuvo que tener firmeza de carácter, y Jesús era firme. Una persona humilde, una persona servicial, una persona compasiva. ¿Cuántas características hermosas, lindas tiene el Señor Jesús? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Quería saber en la Biblia si la Biblia decía que Dios era feliz o no. Y descubrí este versículo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso Evangelio de Dios. Del Dios, ¿cómo dice? Bendito dicen algunas Biblias, pero otras Biblias dicen bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Macarios, en el griego original, la palabra bienaventurado es Macarios. También se puede traducir como bendito. Este versículo está diciendo que nosotros tenemos un Dios feliz, un Dios bienaventurado. Es un Dios que disfruta de su creación, disfruta de sus hijos, disfruta de que nosotros vengamos ante su presencia a entregar nuestro corazón y a rendirle culto, a rendirle adoración semana tras semana. Dios es un Dios feliz. Y dice la Biblia que Dios se hizo carne y vino a la tierra y habitó entre los hombres y vivió acá, entre su pueblo, con una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús dijo allí en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. La Biblia dice acá que tenemos un Dios que es feliz. Y el Hijo, Jesucristo, también es feliz. Nosotros por allí nos imaginamos a un Jesús triste, lamentándose. No sé qué imagen usted tiene de Jesús. Pero la imagen que usted tiene de Jesús probablemente sea la experiencia de su vida cristiana. Yo quiero invitarlo a que usted hoy piense que Dios es todo lo que dijimos, pero poniendo especial énfasis en su carácter agradable. Además, la Biblia dice Dios es amor. En la misericordia de Dios, en su amor, en su felicidad, en su gozo, en su paciencia, en su humildad. La niña de sus ojos. Hay varios textos en la Biblia que dicen que el pueblo de Dios, la iglesia y cada creyente somos, ¿qué cosa? La niña de los ojos de Dios. Y yo me pregunté por qué la Biblia hace referencia a la niña de los ojos. Y encontré esta respuesta. Cuando alguien mira algo fijo, ¿sí? Cuando alguien mira algo fijo, vamos a hacer acá un ejemplo con Víctor. ¿Puede ser, Víctor? Quiero que mires fijamente el puntero, ¿sí? Él está mirando fijamente el puntero y yo me acerco y miro en sus ojos y veo allí en el centro de sus ojos la imagen del puntero, chiquitito. ¿Es así o no? Es así. Eso sucede cuando una persona clava la mirada en algo o en alguien. Yo pregunto, ¿Dios en quién clavó su mirada? En nosotros, en usted, en mí, en la iglesia. Por eso la Biblia dice que somos la niña de sus ojos. O sea, el reflejo de la iglesia, el reflejo de cada creyente, de cada persona, está en miniatura en la pupila de Dios. Por eso la Biblia dice la niña de sus ojos. Mi esposa es la niña de mis ojos. Mis hijos también.
Usted tiene una niña en sus ojos o un niño en sus ojos. Es aquella persona que ama tanto que no le saca la mirada y la mira constantemente. Qué lindo y qué bueno es tener una niña o un niño en nuestros ojos. Y qué bueno es que nosotros estemos en los ojos de alguien, ¿sí o no? Porque eso nos hace sentir amados, queridos, aceptados. Hoy voy a contarlo porque es para dar gloria a Dios. Tuve la oportunidad antes del sermón de conversar con 2 amigos que vienen a la iglesia. Uno de ellos creo que viene la primera vez, el otro ya vino sábados anteriores. Me dice, pastor, me siento feliz acá, contento. Me han recibido muy lindo en este lugar. Me siento parte. Yo quiero decirles que usted también, si me está escuchando por allí, es la niña, el niño de los ojos de Dios. Que Dios ha puesto su mirada en usted. Quiero avanzar un poquito más y quiero llevarlos a leer Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios allí, en este versículo, haciendo referencia a la iglesia, en un diálogo que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, cuando Él le preguntó, ¿qué está diciendo la gente acerca de mí? Los discípulos dijeron, algunos están diciendo que, Señor, que tú eres Elías o alguno de los profetas. Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? Y Simón Pedro le dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. E inmediatamente el Señor Jesús lo mira a Pedro y le dijo, y yo también te digo, mirándolo a Pedro, ¿no? Le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Algunas Biblias tienen un asterisco allí al lado de la palabra Pedro. Un asterisco que les lleva al pie de la página de sus Biblias. Y les indica que esa palabra Pedro viene de una palabra en griego, de la palabra griega Petra, cuyo significado es piedra pequeña. O sea, Jesús le está diciendo a Simón Pedro, Simón, tú eres una piedra chiquitita, tú eres una piedra pequeñita. Eso es lo que la enseñanza de este versículo, eres una piedra pequeñita. Y luego el versículo dice, y sobre esta roca, fíjese en su Biblia, hay otra nota de pie de página para esta palabra roca, que es Petra, y significa roca grande, roca grande. O sea, Jesús le está diciendo allí a Simón Pedro, Simón, tú eres una piedra pequeñita. La Biblia no dice el yo, pero si yo hubiese estado en ese lugar, en ese momento, hubiera visto a Jesús decir, y sobre esta roca, que es Cristo Jesús, como dice el versículo, termina diciendo, edificaré mi iglesia. La iglesia, la niña de los ojos de Dios, está edificada sobre el fundamento de Cristo Jesús. No sobre una piedrita pequeña. Intenten hacer un edificio que dure tiempo, que dure años, sobre fundamento de piedras pequeñas. Es mejor sobre un fundamento de piedra grande, de roca, algo fuerte, algo duradero, algo para siempre. Y la iglesia está fundada sobre Cristo, la roca viva, dice. Y Pedro, el resto de los discípulos y cada uno de nosotros que somos seguidores del Señor Jesús, somos como esa piedrita pequeña que construye el edificio de la casa del Señor. Y la Biblia termina diciendo allí en este versículo, y las puertas del Hades no la dominarán. Es decir, la iglesia, la niña de los ojos de Dios, está destinada a triunfar, a vencer. No dejemos nunca la iglesia,
porque la iglesia es el especial tesoro de Dios. No dejemos nunca la iglesia, porque la iglesia está destinada a ser vencedora, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor Jesús. Pero este versículo tiene una palabra interesante, dice, edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, pero la pregunta que me hago, ¿de qué manera Jesús edifica la iglesia? ¿De qué manera el Señor quiere edificar la iglesia? Y nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del pueblo de Dios. ¿Cómo nos quiere edificar el Señor a cada uno de nosotros? Y allí puse una declaración que, si ustedes me acompañan a leer con la vista, dice así: lo que Dios quiere es que cada cristiano sea edificado en la familia de Dios, en la niña de los ojos de Dios, que es la iglesia. Cada cristiano sea edificado como un verdadero, ¿cómo dice? Discípulos. Discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Era la palabra preferida de Jesús. Si ustedes le preguntaran a Jesús, Jesús, ¿cuál es la palabra preferida para referirte a las personas que te siguen? Jesús va a decir, la palabra preferida es discípulos. Esa es la palabra preferida, mis discípulos. Aparece 269 veces en la Biblia. La palabra favorita, y se puede traducir como una persona que es enseñada, una persona que es adiestrada, un seguidor, un alumno, un aprendiz. Eso es un discípulo. Y la imagen en aquellos tiempos bíblicos de lo que es un discípulo era un maestro y un discípulo sentado a los pies de su maestro aprendiendo lo que su maestro le está enseñando. No solamente teoría, sino también práctica. Por eso cuando los seguidores de Juan el Bautista, dos de ellos, intrigados para saber quién era Jesús, fueron hasta donde estaba Jesús, le preguntaron, no le preguntaron, Señor, ¿quién eres? No le preguntaron, Señor, ¿qué enseñas? No le preguntaron, Señor, ¿de dónde vienes? ¿Qué le preguntaron? Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y la respuesta de Jesús fue, vengan y vean. Porque un discípulo es aquella persona que tiene intimidad, que tiene convivencia con su maestro, que está al lado de su maestro y que aprende 24/7. Un discípulo no puede ser una persona que está un momento con su maestro. Un discípulo no puede ser una persona que una sola vez a la semana o un rato en el día está con su maestro. Un discípulo es una persona que está 24/7 con su maestro. Vamos a un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. La versión Reina Valera, que seguramente muchos de ustedes tienen esta versión, dice de la siguiente manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras ¿a quién? Al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Este es un versículo que, según los estudiosos de la Biblia, se aplica al profeta Isaías, pero también es un versículo que tiene un aspecto mesiánico, se refiere a la obra del Mesías, a la obra de Cristo. Pero muchas veces nosotros también nos podemos identificar con este versículo. Y si hay algo que mi papá me enseñó, me acuerdo cuando era jovencito, y yo lo enseño hoy a las personas a quienes doy estudio bíblico, me dijo mi papá, cada vez que leas la Biblia tenés que poner tu nombre allí. Qué linda manera de leer la Biblia, poner tu nombre. Jehová el Señor, a mí, Alejandro, me dio lenguas de sabio para hablar palabras al cansado,
Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor a mí, Alejandro, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Es un versículo que está hablando de la comunión que tenemos que tener con ese Dios alegre, ese Dios feliz, ese Dios paciente del que les hablé al principio. Ese Dios que cuando le miramos la pupila de los ojos, ¿quién está allí? Yo, usted, la iglesia. Somos el centro de los ojos de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de ese Dios que tanto me ama, ese Dios me capacita y me da una misión, la misión de hablar palabras al cansado. Quiero que presten atención en la palabra sabio. ¿Sí? El versículo dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio, me dio lengua de sabio. Más adelante dice, para que oiga como los sabios. ¿Saben ustedes que la palabra esa sabio se traduce de una palabra en hebreo, que es la palabra limud? Ahí está, ahí llegamos, ¿no? Ahí llegamos. Ya que usted quería saber, Víctor, pero lo investigaste, ¿no? Lo investigó él. Juan Carlos lo investigó, pero no encontró. La palabra limud se traduce en la Reina Valera como sabios. Pero me puse a buscar otras versiones y encontré lo que otras versiones, de qué manera otras versiones traducen la palabra limud en ellas. Y dice así, acá está la versión, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga y la nueva versión internacional. Estas versiones traducen de la siguiente manera. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo no sabía esto. El concepto del discipulado no aparece en el Nuevo Testamento. El concepto del discipulado aparece en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Isaías habla de lo que tiene que ser un discípulo, de lo que es un discípulo. Y dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como hacen quienes, como hacen los discípulos. Queridos hermanos, el plan de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de su iglesia, en la vida de cada creyente, usted y yo, que estamos en el centro del ojo de Dios, eso significa que estamos en el centro de su corazón, es que usted y yo seamos discípulos. Es decir, personas que nos sentemos a los pies del Maestro, como María. María, ¿se acuerdan? La hermana de Lázaro, la hermana de Marta, prefirió sentarse a los pies de Jesús. Y cuando Marta vino y le reprochó al Maestro, Señor, ¿por qué yo estoy haciendo todo sola? Y María, mi hermana, se ha sentado a tus pies. Jesús dijo, ella eligió la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? Sentarse a los pies de Jesús. Jesús no quiso decir que las responsabilidades no las tenemos que cumplir. Jesús quiso decir que hay prioridades en la vida. Y la primera prioridad es sentarnos a los pies de Jesús para aprender del Maestro, para ser sus discípulos. ¿Qué nos enseña entonces Isaías, capítulo 50, versículo 4 y 5? ¿Qué nos enseña? Ahí está. ¿Qué nos enseña? Que el discipulado, hermanos, es un proceso teocéntrico. ¿Qué significa eso? Que Dios está en el centro de este proceso y que este proceso tiene el objetivo de desarrollar, en primer lugar, una comunión profunda. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Siempre recuerdo la descripción que hace la Biblia del peregrinaje del pueblo de Israel. Dios le pidió a Moisés que ellos debían construir un santuario con un objetivo. ¿Me harán un santuario para qué? Para que yo, el Señor, habite en medio de ustedes.
Y ese santuario que se construyó, una tienda portátil, porque ellos pasaron viajando durante 40 años, y durante esos 40 años esa tienda portátil era colocada, cada vez que ellos llegaban a un lugar y se quedaban en ese lugar, la tienda era colocada en el centro del campamento. Y todas las demás tiendas alrededor, con la puerta de la tienda mirando ¿a dónde? Al centro del tabernáculo. Cada vez que una persona se levantaba, piense usted, ¿cómo se levanta cada mañana? Yo me levanto medio despeinado, porque me falta la mitad de pelo, ¿no? Si tuviera todo, diría despeinado. Así que me levanto medio despeinado. Vos te levantás despeinado. Uno se levanta despeinado, con los ojos ahí, con sueño. Bueno, yo me imagino al pueblo de Israel despertándose mañana tras mañana, saliendo de su tienda. ¿Qué era lo primero que veían? Veían el tabernáculo. Eso les recordaba que Dios está presente en sus vidas, que Dios está dispuesto a cuidar de ellos y a guiarlos. Por eso, fíjense, la ropa, ¿cuánto tiempo les duró la ropa? 40 años. Es como que yo venga y le digo, Víctor, hace 40 años veo tu pantalón intacto, nuevo, espectacular. Tu zapato es como si lo hubieras comprado ayer y ya tienen 20 años. El pueblo de Israel también. La mano de Dios guiando y cuidando a su pueblo. No les faltaba absolutamente nada. Dios, en este proceso teocéntrico, nos quiere recordar que Él es el centro de nuestras vidas. Que nosotros, como la niña de los ojos, como los discípulos, como los limud, tenemos que desarrollar una comunión perfecta y profunda con el Señor, pero con un objetivo. Fuimos salvados para salvar a alguien. Si hoy estás acá, salvado, perdonado, lleno de gracia, es porque el Señor te trajo, porque tiene una misión para tu vida, que es ayudar a alguien más. Fuimos perdonados porque vamos a ser canales para que otras personas sean perdonadas también. Fuimos salvados para ser canales para traer a otras personas que sean salvadas también. Tenemos comunión para poder cumplir una misión en nuestras vidas. Por eso, para sintetizar, Dios es el que llama, Dios es el que capacita y Dios también es el que nos envía a cumplir una misión. El propósito de Dios era desarrollar el discipulado en su pueblo. No solamente Isaías capítulo 50, el que leímos, sino hay varios versículos más. Por ejemplo, Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ponen a Jehová como el maestro y los hijos como los discípulos. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Vieron? La palabra limud, la palabra discípulo, aparece varias veces en el Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Isaías, porque el plan de Dios para su pueblo, para su iglesia del Antiguo Testamento y para su iglesia del Nuevo Testamento es que cada creyente, cada miembro del pueblo de Dios llegue a ser un verdadero limud, un verdadero discípulo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos saber si soy un verdadero discípulo? 4 evidencias. Esto es lo más importante del sermón. Lo que voy a mencionar ahora es lo más importante. Si tiene lapicera, sáquela, tome nota. Si tiene celular, capture allí estas 4 cosas que voy a mencionar de cómo saber si alguien es un verdadero discípulo. Es como que yo me paro al espejo y me veo, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me sobra? Lo que me sobra me tengo que sacar. Lo que me falta me tengo que poner. 4 cosas que vamos a ver rápidamente en esta mañana. Un verdadero discípulo es aquel que sigue los pasos del maestro.
¿Por qué camino caminaba el Señor Jesús? Vamos a ver 4 cosas. Primer lugar, número 1, un verdadero discípulo es el que permanece, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31 dice, Dios dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No solamente basta con aprender la palabra o tener la teoría de la palabra. Nuestra vida tiene que llegar a un punto en donde la enseñanza, la doctrina, la teoría se fusione con la vida práctica. Y esa es una de las mayores evidencias de que una persona ha llegado al nivel de discípulo y que su vida cristiana ha ido madurando. Hay cristianos que no ponen en práctica lo que han aprendido. La Biblia enseña que debemos orar, pero el cristiano no ora. La Biblia enseña que el cristiano tiene que servir, pero el cristiano no sirve en un ministerio de la iglesia. Entonces debemos poner en práctica la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan. No solamente el que lee y oye, sino el que guarda. Llega a tener una vida feliz en la vida cristiana. Romanos capítulo 2, versículo 13, como dice el texto que aparece allí, no son los oidores, sino los hacedores. Mateo 7:21. Llegará un momento en donde muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El que es aceptado al Señor es el que hace la voluntad del Padre, no todo el que me dice, Señor, Señor. Entonces, permanecer en la palabra significa no solamente tener un conocimiento teórico, sino tener una vida de obediencia, una vida de sencilla obediencia, una vida de humildad, así como Abraham, que cuando el Señor le dijo, quiero que me entregues y quiero que sacrifiques a tu único hijo, Abraham se levantó de madrugada, sin entender lo que el Señor le pedía, sin comprender por qué el Señor le pedía eso, pero él tenía la palabra del Señor. Él tenía la palabra, no la entendía, pero tenía la palabra, la orden del Señor, la tenía. Pero él se levantó de madrugada y sencillamente fue y cumplió esa palabra. Y el Señor tenía una gran bendición para su vida. Si usted y yo hacemos eso, de obedecer, de permanecer en la palabra de Dios, aunque a veces no comprendamos por qué el Señor nos está pidiendo, pero el Señor sabrá. Esta semana una hermana me llamó por teléfono y me dice, pastor, tengo un problema, ¿qué hago? Porque si ante este problema está involucrado la fidelidad del sábado, ¿qué hago? Yo sé lo que debo hacer, me dice, pero llamó para compartir su carga. Le dije, bueno, hermana, pongamos todo en las manos del Señor. Permitamos que el Señor se manifieste. Y así lo hicimos. Oramos por teléfono, compartimos ese pedido con otros hermanos, se oró. Y al día siguiente me llamó y me dice, Señor, pastor, el Señor se manifestó. Amén. Hay que permanecer en la palabra, no en la teoría, sino en la práctica. Obedezca a Dios, obedezcamos a Dios, seamos fieles y obedientes al Señor y verán cómo la bendición de Dios viene. En segundo lugar, verdadero limud, verdadero discípulo es el que ama a su prójimo. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Y dice, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cómo estamos con el tema del amor? ¿Estamos desbordando amor? ¿La gente nos ve y nos dice qué amoroso que sos?
o nos dice, la verdad que no quiero estar con esta persona que es tóxica. Lo único que hace cuando hablamos con ella es crítica, reniega, se enoja, ve en la pared blanca lo único que ve son puntos negros. O somos personas simpáticas, somos personas que amamos, que mostramos simpatía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 9, dice allí el apóstol Pablo, nos portamos con ternura entre vosotros, con amor. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Cuando está con Cristo, cuando está con el Señor, transmite lo que el Señor es. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Esta semana tuve la oportunidad de visitar a una hermana de la iglesia y antes de que me vaya de la casa, esta hermana dice, venga pastor, visite a mi tía. No es de la iglesia. Una señora mayor, está en cama, postrada allí, no sale, está sola prácticamente todo el tiempo. Y en ese momento me entró el pensamiento y una oración. Señor, ¿qué puedo hacer para alegrarle la vida a esta señora, por lo menos este momento? ¿Qué puedo hacer? Me acerqué, le tomé de la mano a la abuelita y le dije, qué hermosa que estás. ¿Sabías que Dios te ama? Y como Dios te ama, yo como pastor también te amo, le dije. Estás hermosa, le dije. Me gusta verte feliz. La abuelita en ese momento comenzó a llorar y se reía y me decía, usted es tan bueno. Y no me conocía, ¿no? No me conoce que yo tengo defectos también. Pero unas palabras de amor, unas palabras de ternura pueden cambiar la vida de una persona. ¿Qué les parece si ponemos en práctica esto? Hoy, muchos de ustedes lo hacen, pero empecemos a hacer esto con medio mundo, ¿no? Con ese amor, con ese cariño cristiano, con esa cortesía cristiana que todo hijo de Dios, que todo limud, que todo discípulo tiene que tener. Punto número 3, avanzamos. Discípulo es el que deja todo para seguir a ¿quién? Para seguir a Jesús. Es el que renuncia a todo. Lucas capítulo 9, versículo 23 y Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allí nomás, en Lucas capítulo 14 dice, si alguno viene a mí, y este versículo me ha quemado algunas neuronas para tratar de entender qué es lo que la Biblia quiso decir cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a ¿quién? A su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo me preguntaba, ¿cómo la Biblia puede decir eso? Nos está instigando a que nosotros aborrezcamos a nuestros seres queridos, cuando por otro lado dice que los tenemos que amar. Acá no debe haber una contradicción, debe haber alguna explicación. La explicación es que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando nosotros no amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos otras cosas, poniéndolas en lugar de Dios, entonces todo sale mal. Este versículo sencillamente nos está enseñando que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Renunciar al mundo, renunciar al materialismo, renunciar a todo lo que este mundo nos da es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando renunciamos a este mundo, cuando llevamos la cruz que el Señor nos deja, el Señor tiene una corona para darnos. Por eso la Biblia nos enseña en la parábola, ¿se acuerdan que Jesús contó la parábola de la perla de gran precio? Aquel hombre mercader
que iba en busca de una perla de gran precio. Cuando la encuentra, se da cuenta que no le alcanza el dinero que tiene. Entonces lo que hace, va y vende todo lo que tiene. Ahí está la enseñanza. Eso es renunciar a todo lo que uno tiene. Pero el objetivo es renunciar a eso, pero no para perder, sino para ganar a Cristo, para ganar la salvación y la vida eterna. Y el último punto que quiero compartir con ustedes: ¿quién es un verdadero discípulo? En cuarto lugar, el que lleva fruto, ¿no? Quiero hacer un ejercicio sencillo y cortito con ustedes. Allí vemos entonces en la foto que está de este lado, son semillas, y la de este otro lado son manzanas, ¿no? Todos hemos comido alguna vez una manzana. Pregunto, ¿cuántas semillas hay en una manzana? ¿Cuántas semillas? ¿Cuántas? 8. Me han dicho 6, me han dicho 5, me han dicho 3. Bueno, cuando llegue a su casa, busque una manzana, corte, saque la semilla, cuéntela, después me manda un mensajito, tiene tantas semillas. Es fácil, ¿no? Es fácil. Pero Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted y yo queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que llevar frutos. Ahora le hago la pregunta al revés. La pregunta era, ¿cuántas semillas hay en una manzana? Es fácil, usted llega a su casa, busca una manzana, corta la manzana y cuenta cuántas semillas hay. Ahora hagamos la pregunta al revés. ¿Cómo sería la pregunta al revés? ¿Cuántas manzanas hay en una semilla? ¿Es fácil de saber eso? No, no es fácil. Por eso la importancia de que usted sea un fruto. Porque si usted es un fruto y si usted lleva fruto, dentro de su fruto, hay muchos otros frutos. Qué sabio que es Dios al indicarnos que nosotros debemos llevar frutos, porque si llevamos frutos, ese fruto va a generar semillas, y dentro de esas semillas hay árboles, frutos potenciales, y más, y más, y más. ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestra vida cristiana? Juan capítulo 15, versículo 5, dice: el que permanece en mí lleva mucho fruto. Versículo 16, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Que un cristiano es como un árbol plantado, dice Salmos capítulo 1, versículo 3, como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Una vez el Señor Jesús estaba caminando con sus discípulos y tenían hambre, así que pasaron junto a una higuera y vieron la higuera, estaba llena de hojas, repleta de hojas. Se acercaron los discípulos tratando de buscar higos, frutos, tenían hambre. Cuando llegaron allí quedaron chasqueados porque no había fruto. Jesús hizo algo extraño, mirando a la planta la maldijo y dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. La maldijo. Los discípulos se miraron extrañados. ¿Qué hizo Jesús? Nunca había hecho eso. Pasaron de vuelta, de regreso por el mismo lugar y encontraron que aquella higuera estaba, ¿cómo? Estaba seca. Esa historia está allí en Lucas capítulo 13, 6 y 9, y en Marcos capítulo 11, 12 y 19. ¿Qué enseñanza quería dejar Jesús con esta historia? Que su iglesia, que sus discípulos, que la niña de sus ojos, que somos nosotros, sus discípulos, tenemos que llevar frutos en nuestras vidas. Frutos individuales, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
templanza, todo eso, el fruto del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que nos condene, nada que nos condene, porque eso es lo que el Señor quiere de la vida de un discípulo. Pero también frutos de misión, frutos de evangelismo. Traer personas a los pies de Jesús. Porque el discípulo es aquel que escucha la voz del Señor mañana tras mañana, no con un oído rebelde. Yo fui un hijo rebelde. Mi madre, arriba, es hora de levantarse para ir a la escuela. Y mi oído rebelde era taparse más y seguir durmiendo. Arriba, es hora de ir a la escuela. Y en mi mente decía que me deje de molestar. Un oído rebelde. Hasta que aparecía la mamá, ¿no? Con la hojota, con el cinto. O me destapaba, arriba hay que ir a la escuela. ¿Cómo somos nosotros con nuestro oído? ¿Escuchamos la voz de Dios? Él nos dice, quiero que seas mi discípulo, quiero que permanezcas en mi palabra, quiero que ames a tu prójimo y que se amen entre ustedes, porque así el mundo verá que son mis discípulos. Quiero que renuncies a todo lo que este mundo te ofrece para seguirme, pero quiero que lleves frutos en tu vida, porque te elegí, porque sos mío y porque quiero llevarte cuando venga en las nubes del cielo a buscar a su iglesia. El apóstol Pablo dice que su iglesia es una iglesia imperfecta, una iglesia que no está santificada, pero el Señor la está santificando y la está preparando. Cuando la iglesia esté preparada será una iglesia que no tendrá mancha, que no tendrá arruga, pero que estará preparada para el encuentro del Señor Jesús. Para que eso suceda, usted y yo tenemos que ser discípulos verdaderos en las manos del Señor. Que Dios la bendiga. Amén.